delante de ti estamos rendidos, Señor. Nos rendimos ante ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a avanzar en ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Sí, los niños pueden salir a la escuela dominical. Amén. 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 Queremos seguir con el tema de el reino de los cielos. Y el Señor decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese mensaje es vigente para nosotros hasta el día de hoy. El reino de los cielos está cerca, y hoy más que nunca. El reino está a las puertas, a un tiro de piedra, como decimos. Pero en la Biblia encontramos que el reino de Salomón es una figura del reino milenial, del reino de los cielos. Y en el reino de Salomón, en el reinado de él, ahí se terminó de construir la casa de Dios. Y en el milenio, el Señor también tendrá su casa edificada. Y no solo la casa espiritual, la cual somos nosotros, sino también su casa o su templo físico. Habrá un templo físico, como lo dice el profeta Ezequiel. También el reino de Salomón, en el reino fue celebrada la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del gozo, y la gloria de Dios fue manifestada. Y lo mismo sucederá pronto. Su casa será llena de gozo, de alegría, y celebraremos la fiesta de la cosecha, la fiesta de los tabernáculos. Entonces el reino de Salomón fue un reino de paz, de gozo, de alegría, de prosperidad. Pero para que el reino o para que Salomón reinara, David, su padre,
conquistó la tierra, conquistó todos los enemigos. Y David, durante su vida, durante su reinado, él pasó muchas luchas, muchas pruebas. Y de igual manera nosotros pasaremos por pruebas, luchas, pero al final el reino de los cielos será establecido en esta tierra. David fue ungido rey por el Padre en la cruz del Calvario. Pero no fue o no es hasta 2000 años después que él tomará el reino. David reinó en Israel cuando todos sus enemigos murieron, hablando de Saúl, de Abner, de Isboset. Y lo mismo sucederá en este tiempo que está a las puertas. Todos los enemigos de Dios serán aniquilados. 1 Corintios capítulo 15, verso 24. 1 Corintios 15, 24. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Verso 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. David puso a todos sus enemigos debajo de sus pies y entonces reinó Salomón. Y lo mismo será el reino de los cielos, el reino de paz, será establecido cuando todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido será la muerte, o es la muerte. Salomón no pudo ser rey mientras los enemigos no fueran destruidos. El reino de Salomón fue un reino de paz, no de guerra. Y así es el reino de los cielos. Pero antes, David tuvo que luchar y conquistar. Hebreos 10, versículo 13, hablando de Jesús, dice, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Jesús está a la diestra del Padre, esperando venir a establecer su reino, pero no será establecido hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Ahora, ¿quién hará eso? ¿Los ángeles? ¿Quién peleará las batallas con los enemigos de Dios? Para muchos de seguro no la iglesia, porque nos vamos en el rapto todos. Y entonces queda la tierra llena de todos los enemigos de Dios. Y Él no vendrá hasta que sus enemigos sean derrotados. Sí habrá un rapto, pero no ya. No ahorita, sino hasta que todos sus enemigos sean puestos al estrado de sus pies. ¿Quién lo hará?
Por supuesto, la iglesia. La iglesia, como David peleó las batallas, la iglesia peleará también esas batallas. La iglesia conquistará la tierra y el reino de Dios. El reino de los cielos será establecido. Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 10. David, por supuesto, es una figura de Jesús. Dice, estos son los principales de los valientes que David tuvo, los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. David conquistó a los enemigos a través de hombres valientes que estuvieron dispuestos a establecerlo como rey. Amén. Y lo mismo será hoy. El Señor va a conquistar a sus enemigos a través de sus valientes. Ojalá que seamos parte de esos hombres. Amén. Que seamos parte, tengamos ahí, nos encontremos en ese listado de valientes que establecieron el reino. Como leíamos hace unos domingos, el Señor Jesús habló de esos valientes. Mateo 11, versículo 12, Él dijo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, los esforzados, los valientes lo arrebatan, como con David. Es similar. El Señor va a necesitar en este tiempo valientes, hombres que estén dispuestos a pelear por Él y ganar sus batallas. Estos hombres fueron vidas con muchas virtudes, estos valientes, los hombres del reino. Eran hombres poderosos, con mucha pericia para la guerra, pero nada de eso les hubiera servido si ellos no hubieran tomado la decisión correcta en el momento oportuno. Voy a repetirlo. Estos hombres eran personas con virtudes, eran hombres poderosos, con mucha pericia para la guerra. Podían manejar la espada, eran diestros, eran buenos. La espada habla de la palabra de Dios, amén. Eran diestros en la palabra. Qué bendición por el concurso. Qué bendición que podemos también leer las escrituras y estudiarlas. Si queremos ser parte de esos hombres, debemos afilar nuestras espadas. Amén. Pero decía, nada de eso hubiera servido si ellos no hubieran tomado la decisión correcta en el momento oportuno. Y voy a explicarles. Y habíamos ya hablado un poco de eso la semana anterior. Estos hombres, los valientes de David, ellos decidieron unirse a David
y dejar a Saúl. Si ellos hubieran estado junto a Saúl, ellos hubieran muerto, como les sucedió a Jonatán. Pero hubo un grupo de hombres que salieron del reino de Saúl y se unieron a David. Y esos fueron contados como los valientes de David. Tremendo. La mayoría de estos hombres que se unieron a David, se unieron cuando David lo único que tenía era una cueva en Adulam. No tenía reino, mucho menos palacio, solo unas cuevas. Él estaba ahí en las montañas escondido. No tenía nada que ofrecerles. Pero ellos tomaron la decisión, no basados en lo que veían, porque lo único que veían era arena, polvo y cuevas y animales. Sino en lo que Dios había prometido a David. Amén. Ellos creyeron la palabra. Y esto también sucedió con los hombres de fe. Vayamos a Hebreos 11, en el versículo 13. Hebreos 11, versículo 13. Dice verso 13, conforme a la fe. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que dice, mirándolo de lejos. Ellos eran los hombres de fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Ellos estaban claros que había un reino de Dios que sería establecido en la tierra. Y estos hombres de fe, aunque no lo palparon, aunque no lograron verlo físicamente, ellos creyeron. Amén. Y dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y lo mismo sucedía con los que salieron de Saúl y siguieron a David. Ellos no miraban claro el reino. Ellos no lo veían, no lo podían palpar sino unas cuevas. Pero lo creyeron, lo confesaron y estuvieron dispuestos a acompañar a David. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Verso 16, pero anhelaban, aleluya, una mejor, esto es celestial. Oh hermanos,
que anhelemos el reino de los cielos. Amén. Aprendamos de ellos. Aprendamos de ellos. Que anhelemos el reino de los cielos. Dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aleluya. Que seamos como esos valientes de David, que creyeron, sabían que Dios había ungido a David. Ellos sabían que David iba a establecer un reino de paz. Claro, fue con su hijo Salomón, pero él lo estableció a Salomón por rey. Y aún antes de Salomón él reinó, él conquistó todo. Y lo creyeron. Ahí mismo en Hebreos 11, verso 24, hablando de Moisés, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Un hombre de fe es alguien que tiene visión, alguien que toma decisiones. Moisés lo hizo, como leíamos, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y unirse y llevar los vituperios del pueblo de Dios. Eso no lo hace cualquiera, hermanos, a menos que tenga fe. Amén. A menos que tenga la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino está cerca. Debemos creerlo y vivir para poder entrar en ese reino. Verso 27, por la fe tomó la decisión. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Entonces, los valientes del reino, los esforzados, deben tomar decisiones y no debido a las circunstancias, sino a la fe, sino creyendo las promesas de Dios, que el reino de Dios se ha acercado. De lo contrario, no saldremos del reino de Saúl para seguir a David. Cuando leemos el libro de Ruth, encontramos como un hombre llamado Elimelech, debido a las circunstancias que vivía, había hambre en la tierra, tomó la decisión de salir de Judá para ir a Moab. ¿Por qué? Porque en Moab no había hambre. Y él tomó la decisión. Pero esa decisión, o por esa decisión, Elimelech perdió a toda su familia
a sus 2 hijos y perdió la suya propia. Moab era un pueblo desechado por Dios, pero él por el hambre estuvo dispuesto a buscar el sueño de Moab. Hoy buscamos el sueño americano, ¿no? Elimelech salió. Pero, por otro lado, encontramos a Ruth, su nuera, siendo moabita. Ella estuvo dispuesto a dejar su bienestar. Estuvo dispuesta a dejar la provisión, la comida. Recordemos, Elimelech salió de Judá por hambre y se fue a Moab por abundancia, pero Ruth estuvo dispuesto a dejar la abundancia para ir a Judá a padecer hambre. Imagínense qué locura. Qué locura. Y dice que dejó Moab. Estuvo dispuesta a dejar su bienestar, su futuro, un futuro prometedor ahí en Moab, para seguir a una judía que no le prometía nada placentero, un futuro oscuro, sin ninguna posibilidad de casarse a corto tiempo. Pero ¿qué la hizo esta mujer? Dejar todo para irse con su suegra a Judá. Solamente una visión grabada en su corazón. Ella le creía cada palabra que su suegra le decía, y ella la guardaba en su corazón. Y eso que guardó en su corazón produjo fe, y ella estuvo dispuesta a seguir a su suegra Noemí a Judá. Hermanos, esa decisión que de seguro su familia, la familia de Ruth, le debe de haber dicho: mujer, tú estás loca. ¿Cómo se te ocurre ir a Judá donde sabes que hay hambre? Y ella dijo: no importa, yo ya tomé la decisión y me voy a ir con mi suegra a Israel. Hermanos, esa decisión que tomó le otorgó ser parte de la genealogía de Jesús. Ella fue tatarabuela de Jesús por esa decisión. Una decisión que todo el mundo le decía: estás loca. Pero lo hizo. La tomó basado en lo que creía. Y hermanos, imagínense, ella no tenía ya a nadie conocido, no sabía si se iba a casar o qué. En ese tiempo todas las mujeres se casaban y querían tener hijos, porque por si quizás de ahí viniera el Mesías. Pero esa mujer que venía de un pueblo moabita,
desechado por Dios. Ella dijo, yo voy a ir. Y esa decisión, el Señor le dio la gracia. Y dijo, esta mujer es merecedora de llevar con ella a mi hijo. Amén. Pero veamos algo más. Creo que un día vamos a estudiar el libro de Ruth. Es uno de los libros que en lo personal me gusta, me desafía. Pero vayamos a Ruth 2:8. Ella llegó con Noemí, su suegra, a Judá. ¿Qué iban a hacer para comer? ¿Cómo iban a subsistir? No lo sabían. Pero Noemí le dijo, mira, ahí hay alguien que es un pariente lejano. Se llama Booz y él tiene unas tierras, tiene su hacienda. Sería bueno que fueras con sus criadas. Tal vez ahí podemos vivir un poco de ella. Ya, Noemí por la edad no podía ir. Es como los cafetales aquí, ¿no? Hay que ir a cortar café, hija. Pero yo ya no puedo por la edad, ya no tengo las fuerzas. Pero ve tú a cortar café y algo vamos a comer. Entonces, en el verso 8, ella llega pidiendo ayuda a Booz. Y Booz le dijo a Ruth, oye, hija mía, hay que entender que Booz era mayor que Ruth, ¿sí? Era mayor que Ruth. No sé cuántos años, pero varios. Entonces, ¿puede casarse alguien con un hombre mayor? Sí, claro. Eso sucedió con Ruth y Booz. Y dice, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Fíjense, hermanos, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Hablábamos hace unos domingos. Entrar al reino significa abrazar las leyes del reino. Amén. Abrazar las normas del reino. No podemos entrar al reino queriendo hacer lo que nosotros querramos. Hay leyes. Amén. Hay normas que seguir. Y si usted va a cualquier otro país, tiene que saber qué leyes hay allí. En otros países usted no puede cruzar de una acera a la otra en medio de una cuadra, porque le ponen su ticket. Usted tiene que ir hasta donde está el semáforo, a la esquina, y esperar que el semáforo de los peatones le dé verde para usted pasar. Hay leyes. Ahora sí va a ser aquí pronto. Va a haber semáforos para los peatones y usted ya no va a poder cruzarse donde usted quiera, media cuadra, por eso hay tanto muerto, tanto accidente. Otros países tiene que ir y caminar hasta la otra esquina y ahí esperar que el semáforo le dé para que usted pueda pasar. Entonces hay normas. Y aquí Ruth llega donde Booz, a la hacienda de él, y lo primero que le dice Booz, lo primero que le da de bienvenida son reglas, normas. Y le dice, no vayas a espigar a otro campo.
ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Versículo 9, mira bien, mira bien. Yo siempre pongo atención en esas palabras de mirad lo que oís. ¿Usted alguna vez ha podido ver lo que oye? Pero dice mirad lo que oís. Y aquí le dice mira bien. Es ver por fe. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. ¿Cómo es eso? ¿Saben qué pasaba? Que Booz conocía a sus criadas y ahorita iba a mandar a que se juntase con sus criadas a una moabita. ¿Qué creen? ¿Cómo iba a reaccionar las criadas? Con desprecio. Andate para tu tierra. ¿Qué estás haciendo aquí? Ni podés hablar bien el hebreo. Primero aprende hebreo. Ustedes se imaginan, ¿no? Ella era moabita. Llevó vituperio. Pero ella estaba dispuesta a seguir a las criadas. Ella iba a la retaguardia. Y ellas iban. Y ella iba también, agarrando lo que las criadas dejaban. Por supuesto que era lo más difícil, porque ellas agarraban lo que estaba más cerca. Y dice, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Vos sabía, él conocía a su gente, firmitas y la. Pero ahí iba Ruth llevando el vituperio. Y dice, cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Eso es tremendo, hermanos. Tenía que beber el agua que sacaban. Yo no me puedo imaginar que agarraban del agua y de seguro más de algún malito agarraba un poco de tierra y la ponía y le daba agua. Pero ella era tan humilde que estaba dispuesta a llevar todo el vituperio. Qué tremendo, hermanos. Rebeca era una gran mujer, pero creo que Ruth la sobrepasaba. A veces es igual. Cuando Dios nos establece en un lugar, es muy claro, quédate aquí, no vayas a otro campo, no bebas, bebe del agua que ahí te dan, no bebas agua de otros. ¿De qué habla eso? De la alabanza. ¿Qué música escucha? ¿Qué música escuchamos? ¿La de las criadas del campo de Booz? Oímos de otras, bebemos de otras aguas. Ruth era fiel. Amén.
algo que yo no sé si ustedes lo han experimentado, pero de una colonia a otra colonia el agua potable sabe diferente. Sabe diferente. ¿Por qué? No lo sé. Realmente no sé. Por eso la mayoría compramos agua Cristal o Alpina. No, por muchas razones. Pero igual sucedía en ese tiempo. Había el agua era diferente de un lugar, de un nacimiento a otro, por los minerales, qué sé yo. Pero le dice, cuando tenga sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. No podía beber otro tipo de agua. El que tenga oídos, que oiga, hermanos. Versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo, ¿por qué? He hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera. Qué humildad. No le dijo, pero ¿por qué vos? No, no seas así. Aquella agua es más rica. Aquí, mira esto, con esto no puedo. Ella se humilló. Las reglas, las normas caían por su peso cuando miraba la gracia de Dios. Les he contado lo que yo viví trabajando en la empresa privada. El primer día que llegué, mi jefe me dijo, toma este lapicero y esta libreta de aspiral. Y me dijo, a la hora que usted se siente, me pone su entrada a las 8 a.m. 8 a.m. entré. De 8 a 8:20 hice tal cosa. De 8:20 a 8:25 fui al baño. Y tenía que escribir todo lo que hacía a las 8 horas, minuto a minuto. Yo no lo podía creer. Al terminar mi jornada, yo iba donde él y me revisaba todo lo que había hecho en el día. ¿Por qué se tardó tanto en el baño? No, mucho tiempo. Tiene que ir en menos tiempo. Hermanos, yo estuve a punto de renunciar. Yo decía, no, esto es locura. ¿Cómo va a ser eso? Y así era día por día. ¿Saben qué sucedió? Con el tiempo, para mí no me era pesado. Para mí era lo más fácil. Es cierto, me estaba controlando 8 horas diarias, pero no me pesó. Eso llegó a hacerse carne en mí. Y la gracia de Dios estaba allí. Y pude vivir con eso, con gozo. Esta mujer se humilló, Ruth. Verso 11, y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Ojo, cuiden a sus suegras. Es un ejemplo. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de su marido, de tu marido, perdón. Y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. La decisión que tomó. Jehová recompense tu obra, tu decisión, y tu remuneración sea cumplido de parte de Jehová de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos,
porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Qué humildad, hermanos. Esta mujer alcanzó para mí un grado más alto que los valientes de David, porque ella llegó a ser la abuelita del Mesías. Ahora, ¿cuáles eran las normas cuando eso sucedía? Que ella iba detrás de las criadas. Ella no podía juntarse en sí a las criadas, porque había una ley que lo prohibía, porque ella era moabita. Ella tenía que ir atrás, siguiendo las pisadas. Levítico 19, verso 9, y vamos a regresar a Ruth, pero Levítico 19, 9, encontramos las leyes que el Señor había dejado para la siega, para la cosecha. Y dice en el verso 9, cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué es lo que le decía la ley? Que las criadas iban segando. Pensemos en el café, e iban cortando el café, pero habían unos que no alcanzaban, entonces ellos tenían que dejar eso para el que venía atrás, para los extranjeros y los pobres. Allá venía Ruth. Si a alguien cortando se le caía, no podía recogerlo, porque eso era para los pobres y para los extranjeros. Dice algo que me llama mucho la atención, que dice, no cegarás hasta el último rincón de ella. O sea, la siega no era hasta que dejemos el palo pelón, ¿verdad? Ahí todavía hay un café, no, subámonos, no podemos dejar nada, no. Lo que estaba a la par, plum, 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 y si había ahí, déjenlo, seguían. Qué tremendo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque eso nos enseña a no ser mezquinos. ¿Sí? Debemos ser manos extendidas a otros. Voy a ponerles un ejemplo, y no lo digo por nadie de aquí, sino por mí mismo. Usted gana $125. Su diezmo son $12.50, ¿sí? Y si gana 125,30 centavos, entonces su diezmo es 52 o 3 centavos más. Y entonces usted es tan mezquino que usted hasta el último centavo lo pone ahí. No, hermanos, redondeemos para arriba. ¿Entiende? Eso es lo que el Señor. Si usted gana 12.50, dé 13, vaya. Y si puede, dé 15. Pero no sea tan mezquino que hasta los centavos está exacto. Es que quiero ser fiel. No. El Señor dice, no te rebusques. No seas mezquino. ¿Entiendes? Voy a ofrendar. El hermano dijo que $1. Entonces, el dólar exacto. No. Amén. Ahora, si usted lo está haciendo, sí que hasta el último, está bien, no hay problema. Pero lo que el Señor quiere enseñarnos es que no seamos mezquinos, que no hasta el último centavito. No. Seamos como Él ordena.
no cegarás hasta el último rincón de ella, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Ruth 2:20. Dice, y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. El resultado de su fidelidad fue que llegó a ser la esposa de Booz. ¿Queremos llegar a ser la esposa del Cordero? Seamos humildes como Ruth. Amén. Ella nunca se quejó en el día de las pequeñeces. Y luego ella llegó a heredar todo el campo. Imagínense, hermanos. Ella era la que recogía del suelo lo que quedaba del fruto. Pero luego el Señor le exaltó y hoy ella llegó a ser la dueña de toda la hacienda. Qué Dios más lindo, ¿no? Yo me imagino la cara de las criadas cuando sabían que esa moabita iba a ser ahora la señora de la hacienda. Conociendo a Ruth, las hubiera bendecido, de seguro las bendijo. Pero qué vergüenza para esas criadas. Amén. El éxito mundano se mide por la grandeza, el éxito celestial por la fidelidad. La fidelidad es la clave para tomar el reino. Ser fiel. Ella fue fiel a todas las reglas y normas que el Señor le dio. Ella las obedeció todas y tomó posesión del reino. Mateo 25, verso 20 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El Señor juzgó a sus siervos, no por la grandeza de las obras que ellos hicieron, sino por su fidelidad en lo que les había sido encomendado. Muchos cristianos hoy salen de los campos donde Dios los ha establecido debido a las pequeñeces y han ido a espigar a otros campos y han tenido éxito y prosperidad. Pero a la luz de la eternidad veremos que eso no era nada comparado a lo que Dios quería darles. Señor, danos visión, por favor. 2 Corintios 4, verso 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén.
no mirando las cosas que se ven, sino las eternas, las que no se ven. Eso hicieron los hombres de fe, eso hicieron los valientes de David. Ellos no veían esa cueva de Adulam y a David como un rebelde. Ellos sabían que era el rey de Israel y que pronto él tomaría el reino. Pero mientras eso sucedía, ellos estaban dispuestos a seguirlo e irse a vivir al desierto, a esas cuevas. Proverbios 29, verso 18 dice: sin profecía o sin visión, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Qué tiene que ver la ley con visión? Lo vimos con Ruth. Ruth llegó a tomar control. Ella llegó al campo de Booz, y lo primero que recibió fueron leyes, pero estuvo dispuesto a suplirlos. ¿Se está grabando? Okay. La visión trae leyes, trae normas, como la que Booz le dio a Ruth. Mateo 7:21. El Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y conocemos los versículos. Pero el verso 23 dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, hombres sin ley. Cada quien hacía lo que quería, no como Ruth, que se aferró a las leyes. Primer libro de Samuel 3:1 dice, hablando del profeta Samuel: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Perdieron la visión. Así encontramos el libro de los jueces, donde cada quien hacía lo que quería. No había rey en Israel, porque no habían leyes, no habían normas. Pero ahora hay leyes y hay normas, y la cosa cambió. Leíamos Mateo 11, que desde Juan el Bautista todos se esfuerzan por entrar en el reino. ¿Nos estamos esforzando, hermanos? Ojalá que sí, poco a poco. Leíamos también el joven rico. Este joven tenía muchas virtudes buenas, era docto en las Escrituras, en cierta manera había caminado con Dios, porque había cumplido toda la ley. Sin embargo, no estuvo dispuesto a responderle a Dios en el momento determinado de su caminata, debido a que tenía sus riquezas y había puesto sus ojos en ellas y no en las cosas en el reino invisible. Hermanos, oremos que el Señor abra nuestros ojos para que no haya nada en esta tierra que impida que avancemos en Dios. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Porque estamos a las puertas de la venida del Señor. Y Él va a levantar a sus valientes. Y como comencé diciendo, ojalá estemos en ese listado. Amén. Pongámonos de pie, hermanos.
en su casa, en Moab, ella no tuvo que andar segando sobras. Ella tenía ahí comida y bebida, tenía donde dormir, tenía casa, todo lo que necesitaba. Pero seguir a Noemí fue dejar su confort e irse a llevar el vituperio. Ruth bien podía decirle a las criadas: miren, ahí en mi casa yo tengo un campo y las puedo contratar a ustedes. Pero Ruth se humillaba. Ruth se humillaba porque le creía a Noemí. Y sabía que tarde o temprano podía casarse. Que Dios nos ayude, hermanos. Que nos dé de su gracia. Amén. Entonemos ese himno. Yo me rindo a Él. Porque eso es lo que necesitamos, rendirnos. Ruth cayó postrada delante de Booz diciéndole: porque he hallado gracia delante de ti. Ella se rindió. Ella se humilló. Que hagamos lo mismo nosotros, hermanos. Amén. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser fiel. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y le sigo desde hoy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Oh, le entrego alma y cuerpo, busco su salvación. Yo me rindo a Él. Sí, Señor. Yo me rindo a Él.
Todo a Cristo yo me entrego, quiero ser. Queremos ser fieles, Señor. A ti nos rendimos. A ti nos rendimos hoy, Señor, postrados ante ti. Oh, Señor Jesús, danos tu gracia, danos tu bondad, tu bendición, Señor. Oh, Riabaray, Abasio. Oh, oh, ven. Oh, Señor de gloria, muéstranos tus caminos y que andemos en tus sendas, que entremos al reino. Oh, Señor Jesús. Oh, Riabashaya Barande. Oh, Jesús. Oh, Riabaraya Barande. Oh, Riabaraya. Aleluya. Y haznos oír tu voz tierna, velando a las puertas de nuestra casa. Señor, si hemos de ser siervos, Señor, de aquellos que traen agua para el sacrificio. Oh, Jesús. Pero danos la gracia para estar velando a las puertas de tu casa, para oír tu voz, Señor, para oír tu voz día tras día. Aleluya, Jesús. Señor, y ayúdanos a ser fieles, Padre. Ayúdanos a ser fieles donde tú nos has plantado, Señor. Y que demos frutos, Padre, dignos de arrepentimiento, Señor. Frutos para vida eterna, Señor. Redímenos cada día, Señor, por tu gracia y por tu misericordia. Aleluya. Como aquel hombre que le preguntó, ¿qué me falta, Señor? Pero no quería rendir. ¿Cuáles son las áreas de tu vida que falta que me rindas? Escudriña, clama y yo te mostraré lo que has de rendir. Y no temas rendir las áreas de tu vida. Aleluya. Ya no me preguntes cada mañana al amanecer, Señor, ¿qué tienes para mí? Ya no me preguntes a mí. Borra esa pregunta de tu mente y tu corazón, porque quiero que después de oír esta palabra que he traído para cada uno de vosotros, al abrir tus ojos por la madrugada o la mañana me preguntes, Señor,
¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Porque yo quiero servirte. Que ese sea el deseo de tu corazón, porque esta palabra queda escrita en las tablas de tu corazón. Tienes que seguir buscando esta palabra, porque en ella está la esencia para entrar a mi reino. Recuerda cada mañana, Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que yo haga para servirte este día? Y recuerda, yo conozco tus necesidades y de esas necesidades en tu vida me encargo yo, porque yo soy el dueño de todo. Recuerda, pueblo mío, que servirme a mí será todo en tu vida. Aleluya. Hermanos, Ruth no solo llegó a ser descendiente, no solo descendió Jesús, sino que fue tatarabuela de David el rey. Sin Ruth, los valientes no funcionaban. ¿Por qué? Porque David vino de Ruth. ¡Qué privilegio! Que Dios nos ayude, hermanos. Aleluya. Manténme fiel, oh Cristo, manténme fiel, manténme fiel, oh Cristo, manténme una carrera debo correr, hay victorias por obtener, aleluya. Antes de recoger las ofrendas, quédense ahí parados. Viene a mi mente una historia. Estaban en un restaurante unos pastores y ahí estaba el pastor general, el hermano Marvin, comiendo. Y eso el mesero llevó la comida y se le cayó una bebida encima de la ropa del pastor, hermano Marvin. Bueno, tuvo que quitársela, el pobre mesero no hallaba qué hacer, la vergüenza. Los otros pastores casi lo regañaban, pero pasó. A la hora de pagar, pues pagaron, pero el hermano le dio una propina al mesero y le dio $40. No sé si $40 o el 40%, pero se lo dio. Y los otros pastores le quedaron viendo y dijo, hermano, ¿y por qué? ¿Por qué le dio tanto? Nadie quiere que le pasen esos accidentes. Y por otro lado no sabemos qué pruebas él está teniendo. Hay que bendecirlos, aun aquellos los que nos vituperian. Amén. No seamos mezquinos. Que Dios nos ayude. Aleluya.